Muy buenas tardes, maestro. Nosotros vamos a presentar el tema de la Gran Depresión y mi equipo está conformado por Julián, Alfonso, Eduardo, Osvaldo y su servidora Paulina. Bueno, sabemos que la Gran Depresión fue un acontecimiento que marcó a Estados Unidos porque fue bastante relevante para esa época. Bueno, también a la Gran Depresión se le conoce como el crack del 29 o incluso el martes negro, e inicia a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre de 1929. También cabe recalcar que esta crisis se prolonga desde 1929 hasta 1939. Y bueno, ya teniendo un poco de estos datos generales acerca de la crisis, podríamos remarcar esta parte del contexto que envuelve a esta crisis. Para empezar, en la década de 1920, Estados Unidos gozaba de grandes privilegios o de un periodo de gran prosperidad. Esto permitía que algunos sectores puedan desarrollarse mucho más y tenerle un crecimiento bastante amplio. Pero esto se puede atribuir un poco a que tuvo una entrada tardía a la Primera Guerra Mundial, siendo así que las consecuencias que llega a tener no fueron tan graves como los países que entraron desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, hablando económicamente y las consecuencias que se llegaron a tener. Y bueno, esta parte también ya permitía el crecimiento de algunos sectores específicos como lo fue el sector automotriz, el de los electrodomésticos e incluso también el fortalecimiento del mercado de valores. Esto también llega a tener otros impactos como fue el crecimiento del empleo, el aumento de los salarios e incluso también que los ciudadanos o las personas llegaron a tener mucha más riqueza personal. Y bueno, las personas sí llegaban a ver que se tenían grandes ganancias en este sector de las inversiones, pero simplemente estaban cegadas o no sabían lo que había detrás de esto o lo que implicaba. Con lo cual, pues ellos sabían que al ganar bien, pues ellos también querían. Entonces, esto hacía que las personas llegaran a pedir préstamos a las instituciones financieras, que lo cual no se tenía una regulación tampoco acerca de las instituciones financieras para que a medida que esto empezara a crecer, pues ya se tuviera un control, con lo cual ahí empezaron a tener grandes consecuencias y la primera pues fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, siendo que con el paso del tiempo pues esto se fue agravando poco a poco y fueron teniendo consecuencias mucho más graves. Dentro de la regulación prudencial y la supervisión bancaria, nos gustaría empezar destacando dos aspectos. El primero sería en relación a las políticas que se implementaron durante esa época, ya que en 1929 el sistema financiero se vio muy afectado, estimándose que uno de cada tres bancos tuvo que cerrar y la cantidad de dinero que había en circulación para 1933 disminuyó hasta un 30%. Además de que también se implementaron políticas restrictivas consistentes con la contracción de créditos. Hoy en día se sabe que una recesión puede contrarrestarse con una política expansiva, ya sea monetaria o fiscal. Sin embargo, en 1929 las autoridades financieras no lo consideraban de esa manera. Tenían una percepción liberal. Ellos creían que las quiebras eran saludables para el sistema, autorregulando las ineficiencias y debilidades que pudieran presentarse en él. Además de que en Estados Unidos se tenía la creencia que la Reserva Federal no debía interferir en la oferta y demanda crediticia, sino únicamente en los problemas que pudieran surgir de liquidez. El segundo aspecto sería en relación al sistema monetario, ya que el sistema monetario que existía entre los años 20 y 30 era distinto al que conocemos en esta época. En ese entonces, el sistema que se utilizaba vinculaba el tipo de cambio con el valor del oro, conocido como patrón oro. Este sistema hacía que la creación tanto de efectivo de los bancos centrales como la cantidad de créditos que estos podían otorgar se viera limitado por el aumento o disminución de la cantidad de oro que tuviera acumulada el Banco Central en sus reservas. Muchos países tenían sus divisas vinculadas a este patrón oro, por lo cual el poder adquisitivo de su moneda no disminuía y también se mantenía con una tasa de interés que fluctuaba entre el 2 y el 8%. Sin embargo, el patrón no era perfecto, ya que era sujeto a ciclos de expansión y contracción de créditos, así como a depresión económica. Durante la Gran Depresión, la regulación prudencial estaba muy subdesarrollada,
ya que carecía de regulaciones y estaba sujeta a requisitos mínimos. En este apartado destacamos tres aspectos en general. En primera instancia, los requisitos de capital, ya que el patrón oro establecía que los principales centros comerciales o los bancos centrales por lo general de cada país debían mantener en reservas lo equivalente a la convertibilidad de sus monedas al valor del oro, de esta manera economizando el uso del metal. En segunda instancia, tenemos los requisitos de liquidez, ya que la provisión oficial de liquidez estaba restringida por el patrón oro. La provisión de liquidez que podría otorgar un banco central en 1931 era lo equivalente como porcentaje de sus activos hasta un 3.8%, mientras que para un banco comercial era lo equivalente al volumen de los depósitos bancarios de hasta un 1%, por lo cual los países que requerían de liquidez se decía que tenía escasez de oro. Estas restricciones afectaron la provisión internacional de liquidez, que a su vez afectó a los prestatarios locales. Para 1928, en Estados Unidos, los bancos comerciales mantenían un crédito con la Reserva Federal, con una tasa del 5%. Estos mismos bancos otorgaban créditos a los accionistas, por lo general, de la bolsa de Nueva York, con una tasa del 12%, por lo cual obtenían una ganancia de 7%, o en caso de que hubiera un incumplimiento crediticio se ponían las propias acciones, que en ese entonces eran especulativas, como garantía. Sin embargo, los bancos no conocían este aspecto y no tenían preocupaciones. En tercera instancia teníamos la gestión de riesgos, ya que según la teoría del patrón oro, este tenía un equilibrio automático. De esta manera, al existir una expansión de créditos, se iba a acompañar con una disminución de la tasa de interés, para de esta manera estimular la demanda de créditos y así satisfacer la oferta adicional que existiera. Sin embargo, llegaría un punto donde la demanda de créditos se viera limitada o restringida por la cantidad de oro que tuviera el Banco Central, por lo cual la tasa de interés volvería a aumentar y disminuiría la demanda de créditos. Sin embargo, también los bancos centrales podían interferir dentro de este ciclo automático del patrón oro. Podían aumentar la tasa de descuento para que la tasa de interés aumentara gradualmente de manera natural más rápidamente, o disminuirla en caso contrario. En la actualidad se sabe que esta explicación tiene poca relación con la realidad, ya que se dejaran estas condiciones de mercado de manera natural no eran realistas, ya que los bancos centrales por lo general perturbaban este equilibrio automático al otorgar liquidez de última instancia a quien lo requería, y así limitando las consecuencias de una crisis bancaria real. Proporcionar liquidez de esta manera podría estar infringiendo el patrón oro y poner en problemas al país en el entorno internacional, por lo cual los bancos centrales diseñaron dos alternativas para no infringir estas obligaciones legales. La primera consiste en el endeudamiento internacional, ya que de esta manera se solventaría los requerimientos de liquidez temporalmente dentro de un banco central. Y la segunda alternativa era que el gobierno garantizara eximir transitoriamente al Banco Central de sus obligaciones con el patrón oro. Sin embargo, en un futuro este mismo banco volvería a utilizarlo. Y en cuanto a la supervisión bancaria, durante la década de los 20 y parte de la Gran Depresión, el sistema financiero estaba muy fragmentado. Existía una clara baja supervisión bancaria, ya que existían estructuras monopólicas dentro de los negocios que daban pie a fraudes de todo tipo, como se vio en 1919 con Carlo Ponzi. También de que existía una clara falta de supervisión por parte de las autoridades monetarias, por lo cual dentro del mercado bursátil se daban declaraciones optimistas por parte de banqueros, hombres de negocios, expertos, que únicamente aumentaban la especulación dentro de estos mercados.
Esto se pudo ver sobre todo en 1928 con el valor de las acciones. Cómo es que éstas aumentaron a un ritmo mayor que lo que realmente producía la propia empresa. Derivado de esta crisis, Estados Unidos investigó sus causas, topándose con una gran cantidad de indicios tanto de fraudes, corrupción y falsificación de documentos, que en ese entonces aparentemente eran normales. Sin embargo, posterior a la crisis, ya en la década de los 30, se produjeron un gran número de regulaciones en Estados Unidos y alrededor del mundo que posteriormente iban a ser conocidas como las leyes de valores federales. El sector financiero durante esta época también tuvo un papel fundamental en la magnitud de la crisis. Por una parte, en Estados Unidos la banca era regida por el ámbito local, mientras que en Europa esta banca se redujo a a un pequeño grupo de grandes bancos, los cuales dominaban la economía de esa región. Esto hacía que en 1931 los bancos se vieran vulnerables a las políticas monetarias y se volvieran víctimas de la deflación. Sin embargo, los principales protagonistas durante la Gran Depresión fueron la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Actualmente, muchos historiadores y economistas no se han puesto de acuerdo sobre qué fue exactamente lo que provocó la crisis de 1929 en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con diversas investigaciones, se ha llegado a la conclusión que fueron 5 los factores principales que desencadenaron dicha crisis. La primera fue la sobreproducción. Para el año 1924, Estados Unidos había aumentado su producción más que el consumo humano de aquellos tiempos. Derivado de eso, muchas empresas empezaron a incrementar sus inventarios de productos terminados debido a que no se vendían. Y esto fue principalmente por la desigualdad de los ingresos que había entre sectores. Es decir, mientras las empresas industriales, las cuales su producción estaba respaldada por grandes sistemas de crédito por parte de los bancos, estas producían más de lo que el mercado podía consumir. Sin embargo, otros sectores, como lo era el agrícola, no tenían el suficiente apoyo. Entonces esto conllevó a que muchos productores vieran una disminución en sus rentas, lo cual, con el fin de evitarlo, pues estos incrementaron su producción. Sin embargo, esto lo único que generó es que sus precios disminuyeran por un concepto de oferta y demanda, lo cual agravaría su situación. El segundo factor desencadenante fue precisamente la desigualdad de crecimiento entre sectores económicos. Para 1924, todas las economías, o la mayoría de ellas, había tenido un gran crecimiento. Sin embargo, Estados Unidos había destacado sobre todas ellas. A pesar de este gran crecimiento, lo cierto es que también hubo un estancamiento en algunos sectores de la economía estadounidense. Tal es el caso del sector agropecuario o de la agricultura, así como también otros sectores como el de la construcción y sectores industriales que eran tradicionales de Estados Unidos, como era la siderurgia, el algodón y el acero. Todo esto provocó que hubiera un despido masivo de personas, lo cual provocó que la tasa de paro en Estados Unidos incrementara hasta un 30%, dejando de esa manera muchas personas sin sus ingresos, y de esta manera disminuiría el consumo en Estados Unidos, lo cual explica la sobreproducción del primer factor. El tercer factor y el punto de quiebre para que se diera la crisis de 1929 en Estados Unidos fue la especulación y posterior quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Muchas personas y empresas empezaron a comprar una gran cantidad de acciones. Las personas lo que hacían era que invertían todos sus ahorros para comprar dichas acciones, y otras solicitaban créditos de igual manera para poder comprarlas. Y esto se debió debido a que, por su constante incremento en su valor, era muy fácil posteriormente vender dichas acciones y así cubrir los intereses que se habían generado por los créditos solicitados, así como también tener una ganancia extra. Sin embargo, el valor de estas acciones crecían por algo que era meramente especulativo. Es decir, el valor de estas acciones
estaba atada a algo que era meramente ficticio. Sin embargo, como muchos bancos estaban atados por los grandes créditos que habían otorgado para que las personas pudieran comprar dichas acciones, estos mismos empezaron a especular en favor del crecimiento del valor de esas acciones. Sin embargo, debido a diversas dificultades que hubo en la economía internacional, el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York se estancó, provocando de esa manera que muchos inversionistas ya no quisieran comprar acciones en esta bolsa. Sin embargo, el 24 de octubre, conocido también como el Jueves Negro, la Bolsa de Valores de Nueva York emitió una gran cantidad de acciones. Sin embargo, como ya no había tanto interés, el valor de estas disminuyó. Y ante esto, muchos inversionistas empezaron a vender sus acciones, pero derivado a la poca demanda que había de estas por la incertidumbre que se había generado, pues esto simplemente provocó que el precio disminuyera cada vez más y más y más, provocando de esa manera la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Posterior a la quiebra de la bolsa de valores en Nueva York, se suscitó el cuarto factor, el cual fue el pánico y posterior quiebra de los bancos. Derivado a la noticia de que la bolsa de valores de Nueva York había caído, muchos clientes entraron en pánico y fueron a las instituciones bancarias para solicitar el retiro de todos sus fondos, poniendo de esta manera a los bancos en una situación muy difícil. Los bancos lo que hicieron fue que solicitaron a los inversionistas que habían comprado las acciones en la bolsa de valores de Nueva York los créditos. Sin embargo, los inversionistas no pudieron regresarlos debido a que como nadie quería comprar las acciones que se habían emitido, pues ellos no tenían la posibilidad de devolver estos créditos, dejando de esa manera a los bancos sin la posibilidad de devolver los ahorros que tenían las personas dentro de ellos. Todo esto provocaría que de los 23,000 bancos que operaban en ese entonces en Estados Unidos, 5,000 tuvieran que cerrar sus puertas, dejando de esa manera a muchas personas sin sus ahorros. Como consecuencia de la quiebra de estos bancos, se suscitó el quinto y último factor, que fue la caída en la demanda agregada estadounidense. Muchas personas y empresas empezaron a tener problemas para poder acceder a los créditos, es decir, hubo una disminución en la oferta monetaria estadounidense, lo cual provocaría una disminución en el gasto de los consumidores, así como también el cierre de muchas empresas por la falta de financiamiento para poder realizar su producción, lo cual en pocos meses dejaría a millones de estadounidenses sin su trabajo y de esa manera sin sus ingresos, lo cual como consecuencia traería una disminución en la demanda agregada, así como también una disminución en la producción, lo cual terminaría por agravar aún más el problema. Por otro lado, tenemos las respuestas de las autoridades reguladoras. Como primer punto tenemos la intervención del Estado en el sistema financiero. Bien, aquí pues el Estado interviene en el sistema financiero con la finalidad de que resurgiera un rebrote de la crisis económica. En segundo punto tenemos la implementación de nuevas leyes económicas. Un ejemplo de estas leyes que se implementaron fue la Ley de Seguridad Social, que principalmente establece un sistema de pensiones así como un seguro de paro pues para todas aquellas personas que ya ejercen en el mundo laboral. También hubo una revalorización del dinero con el principal objetivo pues de aumentar el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Así como también pues hubo una reducción de las tasas de interés, esto principalmente con la finalidad de estimular la inversión y aumentar el consumo, pues debido a que con las altas tasas de interés todo era más caro y pues menos atractivo de obtener. También las autoridades optaron por aumentar el gasto público, esto pues principalmente con la finalidad de crear más empleos y estimular la economía debido a que muchas personas se habían quedado sin empleo y otras más vulnerables que pues gracias también a apoyos sociales obtuvieron beneficio de igual manera. Por último, también me gustaría resaltar pues la creación de la Reserva Federal, que esta principalmente pues tiene la tarea de regular el sistema bancario y evitar todo tipo de crisis económica también en Estados Unidos de América.
Para concluir, la Gran Depresión de 1929 sirve como un recordatorio de la importancia de una regulación financiera adecuada y una supervisión efectiva para prevenir y gestionar crisis bancarias. Aprendiendo de los errores del pasado, es esencial aplicar las lecciones aprendidas en la regulación y supervisión bancaria actual para mantener la estabilidad del sistema financiero y prevenir futuras crisis económicas como lo fue esta. Ahora bien, tenemos 3 recomendaciones para fortalecer la regulación prudencial y la supervisión bancaria. Estas 3 recomendaciones creemos que se vienen tomando desde que ocurrió la crisis, pero son necesarias reforzarlas. La primera vendría siendo tener una regulación más estricta de las actividades bancarias, esto con el objetivo de reducir el riesgo de que los bancos tomen decisiones imprudentes. La segunda, una supervisión más efectiva de los bancos, esto para garantizar que cumplan con la regulación prudencial. Y por último, una mayor transparencia en el sector bancario para que los inversores y los reguladores puedan tener una mejor comprensión de la situación financiera de los bancos. Y esto sería todo por nuestra parte.